Bien, entonces miremos refrigeradores y bombas de calor. Estos son dispositivos que absorben calor de un espacio refrigerado o un espacio de menor temperatura y transfieren calor a un espacio que está a mayor temperatura, a un sitio que está a mayor temperatura, es decir, el TSUH. Esto sucede siempre y cuando tenga un trabajo de entrada. ¿Mm? Es decir, que no estamos violando el principio de Clausius, porque Clausius dijo no hay máquina térmica, ¿cierto?, que funcione transfiriendo calor de un sitio más frío a uno más caliente, ¿cierto? Eso es verdad. Solo que Clausius decía que con un trabajo de salida. Aquí es un trabajo de entrada. Entonces, ¿para qué utilizo un trabajo de entrada? Por ejemplo, va a describir un ciclo termodinámico, ¿sí?, en el cual quiero como objetivo mantener un espacio refrigerado. Hagan de cuenta el interior de una nevera. Entonces, allí en ese ciclo termodinámico les voy a describir cómo funciona un refrigerador, ¿vale? Termodinámicamente. Lo que sale allí es la fuente del sumidero. A la fuente la voy a llamar ambiente, ¿sí? El ambiente, hagan de cuenta de la cocina. Y el espacio refrigerado, pues, al interior de la nevera. Entonces quiero mantenerlo a menos 4 grados Celsius, alrededor de menos 4 grados Celsius, por ejemplo, ¿sí?, de temperatura del sumidero. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mantener ese espacio refrigerado. ¿Cómo? Absorbiendo calor de ese espacio refrigerado y transfiriendo calor al ambiente, que el ambiente es la fuente. Hagan de cuenta un TSUH de 25 grados Celsius, ¿cierto? Una temperatura ambiente. Un TSUH de 25 grados Celsius. Listo. Esto no se da espontáneamente, obviamente. Esto no se da de manera espontánea. Necesitamos un ciclo termodinámico, que es la unión de varios dispositivos de flujo estacionario, con lo cual puede ser posible mantener el espacio refrigerado, que es mi objetivo. Listo, entonces tengo un compresor, dos intercambiadores de calor y una válvula de estrangulamiento. Entonces recordemos qué hace cada uno. Como sustancia de trabajo voy a utilizar refrigerante 134A, que entra el compresor a una presión de 120 kilopascales, por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto?, y sale a 800 kilopascales. Ustedes saben que los compresores aumentan la presión de los vapores. Entonces aquí entra refrigerante, vean la flecha, 134A como vapor, a 120 kilopascales menos 25 grados Celsius. El compresor aumenta su presión y así mismo su temperatura se aumenta, ¿cierto?, debido, ¿sí?, aquí llamémosle por ejemplo presión 1 y a esto presión 2. Fíjense que la presión 2 va a ser mayor a la presión 1. Ustedes saben que el compresor hace eso, pero el compresor no funciona solito, ¿cierto? Funciona siempre y cuando haya un trabajo, exista, perdón, la palabra, un trabajo de entrada, pero ese trabajo de entrada lo voy a llamar trabajo de entrada neto, porque es el trabajo que yo necesito para que funcione todo mi refrigerador, ¿sí? Llamen ese trabajo eléctrico, potencial eléctrico de entrada. Si quieren le ponemos el puntico, ¿cierto? El toma corriente. La nevera siempre hay que conectarla al toma corriente. Entonces el compresor lo que hace es aumentar la presión de ese vapor, ¿cierto? Y aquí voy a tener refrigerante 134A como vapor, solo que la presión es mucho mayor que la de entrada del compresor. Después, vean la flecha, va a un condensador, ¿cierto? Y en el condensador, pues la palabra de condensador, ¿qué es? Condensar, ¿cierto? Entonces aquí sale como refrigerante 134A líquido, ¿sí? Pero entonces ese proceso de condensar es un proceso exotérmico, ¿cierto? Porque estoy pasando de vapor a líquido. Y ustedes saben que ese es un proceso exotérmico, ¿no? Por tal manera ese condensador, que es una bomba de calor, va a transferir el calor Q sub H al ambiente, ¿cierto? Al ambiente, alrededor, a la cocina, detrás de la nevera. Allá detrás de la nevera que ustedes ponen la mano y está calentito, ¿cierto? Allá se esconde el gato, eso, allá, porque ya hay una transferencia de calor. ¿Sí? Entonces el ambiente es mi fuente, ¿sí? Sí, el ambiente es la fuente que recibe el calor de la nevera. Luego, ese refrigerante 134A líquido que está a 800 kilopascales, por ejemplo, y un poquito disminuyó de temperatura, ¿cierto? Va a entrar a una válvula de estrangulamiento, que ustedes saben que es un dispositivo de flujo estacionario que disminuye tanto la presión como la temperatura de un líquido,
¿sí? Son dispositivos isentálpicos. La entalpía aquí de entrada es igual a la entalpía aquí de salida. Pero lo importante es que disminuyó drásticamente su presión, ¿cierto? ¿A la presión de qué? A la presión de cambio de fase, porque aquí viene un evaporador. Entonces la válvula de estrangulamiento viene vapor de refrigerante 134 a líquido, refrigerante 134 a líquido, perdón. Entra la válvula de estrangulamiento, ¿cierto? A 180, a 800 kilopascales y sale a 120 kilopascales y a menos 25 grados Celsius. Eso es lo que hace la válvula de estrangulamiento, disminuye drásticamente su presión y su temperatura, de tal manera que entra a esta presión y temperatura al evaporador. Aquí entra líquido. Sí, porque desde que se condensó sigue líquido, en la válvula de estrangulamiento no cambia de fase. Ojo con eso. Entra el evaporador ¿qué hace? Pues evaporar. Pero es un intercambiador de calor, ¿cierto? Y sale como vapor. La evaporación es un proceso endotérmico. Evaporar sustancia pura requiere calor, de tal manera que es un proceso endotérmico. ¿Y ese calor cuál es? Pues el que voy a absorber del espacio refrigerado, del sumidero. Q sub L. Como necesito evaporar el refrigerante, entonces absorbo calor del espacio refrigerado, ¿cierto? Para que pueda ocurrir este proceso. Y mantener el espacio refrigerado a menos 4 grados Celsius, que es mi objetivo en un refrigerador, en una nevera. ¿Sí? Sale el refrigerante 134 A como vapor a la misma presión, en la misma temperatura. ¿Y aquí entra? Otra vez al compresor. Con el trabajo de entrada, entonces puede ocurrir todo n ciclos, ¿cierto? Con lo cual, como son n ciclos, puedo mantener un espacio refrigerado pues, en función del tiempo. Entonces, esto yo también lo puedo hacer en términos de tasa de cambio, ¿cierto? Porque cuando estamos hablando de neveras, de refrigeradores, yo lo puedo hacer en función de tasa de cambio o también como energía, no importa, como lo quieran ver. Si lo vemos como tasa de cambio estaría en kilowatts. Es mejor pensarlo en kilowatts, ¿cierto? Porque uno consume son kilowatts en una nevera. Ustedes saben que las neveras consumen energía y bastante. En América las no frost pues no mucho, pero las neveras antiguas consumían mucha luz. Mucha energía, que llamamos luz, ¿cierto? No gasta la luz. Entonces a veces las neveras antiguas que generaban mucho hielo, ¿sí? A veces las desconectaban de noche pues, para evitar un exceso de pago. De tal manera que, fíjense que es un ciclo termodinámico. ¿Cómo se mide la eficiencia de ese proceso? En refrigeradores y bombas vamos a hablar de coeficientes de desempeño. No vamos a hablar de eficiencia. ¿Por qué? Porque las eficiencias en refrigeradores y bombas puede ser mayor a la unidad. ¿Sí? Y si lo ponemos en términos de eficiencia, nos podríamos confundir con la eficiencia térmica, que es así, no es mayor a la unidad. Entonces, fíjense una cosa. El coeficiente de desempeño me sirve, es un término para mirar la eficiencia o desempeño de un refrigeradores y bombas. ¿Sí? Por ejemplo, para la nevera yo digo, quiero medir la eficiencia del refrigerador. Quiero medir esa eficiencia de este proceso. Entonces lo vamos a llamar COP, coeficiente de desempeño, coefficient of performance en inglés, ¿cierto? Coefficient of performance, que significa coeficiente de desempeño, y hay que ponerle otro símbolo, el subíndice R, que el subíndice R quiere decir de los refrigeradores, ya que ese coeficiente también se puede dar para bombas de calor. Entonces el R siempre y cuando sea el COP para refrigeradores. Es que varía un poquito respecto al de bombas de calor. Ya les explico más adelante qué es bombas de calor, qué es una bomba de calor. Como siempre, una eficiencia, un coeficiente de desempeño es lo que yo deseo, ¿cierto? En este caso, que yo deseo en una nevera, mantener un espacio refrigerado, ¿cierto que sí? Entonces la salida deseada, lo que yo necesito en realidad, en un sistema de estos es mantener, como necesito mantener esto a menos 4 grados Celsius, entonces necesito es mantener esta transferencia de calor hacia afuera de manera constante, ¿cierto? Q sub L. Entonces la salida deseada es Q sub L.
esta tasa de transferencia de calor hacia el evaporador, pues para mantener el espacio refrigerado, dividido el costo. Aquí les había dicho que el costo es pues la energía, ¿cierto? Lo que cuesta platica. Y el costo que es, pues allá el tomacorriente, ¿cierto? El potencial de entrada. ¿Vale? Claro, ese es el costo. Entonces, ¿qué tenemos? Que la salida deseada sobre el costo va a ser Q sub L sobre trabajo neto de entrada. Ese es el trabajo que llega en el residuo condensa. Listo, entonces, ¿cómo puedo medir esa eficiencia? Desde el principio de la conservación de la energía. Como es un ciclo termodinámico, la energía interna va a valer cero, ¿cierto? Para el ciclo termodinámico, de tal manera que si aplicamos el trabajo neto de entrada en términos de calor, como hicimos en el video anterior, entonces sería Q sub L dividido trabajo neto de entrada, es decir, Q sub L, calor transferido desde el espacio refrigerado, dividido Q sub H menos Q sub L, ¿cierto? De aquí a acá dice el principio de conservación de la energía interna vale cero, de tal manera que acuérdense que W varía menos Q, y ahí reemplazamos eso en términos de calor, de transferencias de calor. Entonces, ¿cómo queda el coeficiente de desempeño de los refrigeradores? En términos de las transferencias de calor, si quieren ponerlo como punto o sin punto, es el mismo concepto. Si dividimos toda esta ecuación sobre 1, o sea, los podemos expresar así, pero si dividimos toda la ecuación sobre Q sub L en el numerador y Q sub L en el denominador, también lo podemos ver como 1 sobre Q sub H sobre Q sub L menos 1. ¿Sí? Son dos formas de expresar la ecuación. Pero les voy a decir que el coeficiente de desempeño puede ser mayor a 1, y es que es normal que sea mayor a 1, porque es un coeficiente, no es una fracción, es un coeficiente en el cual un valor mayor a 1 quiere decir que un valor mayor a 1 en coeficiente quiere decir que se absorbe más calor del espacio refrigerado del que se consume, ¿sí? Se absorbe más energía de la que se consume. Y en eso consiste la eficiencia de un refrigerador. Los refrigeradores tienen, un buen refrigerador tiene coeficientes de desempeño desde 3, 4, 4,5, ¿sí? Pero una eficiencia, un coeficiente de desempeño o eficiencia menor a 1, ¿qué va a decir? ¿Puede ser menor a 1? Sí, puede ser menor a 1, no negativa, pero puede ser menor a 1. Si es menor a 1, ¿qué quiere decir? Que se consume más trabajo o más energía de la energía que se absorbe aquí en el espacio refrigerado. Entonces una nevera que va a gastar mucha energía para mantener un espacio frío, ¿sí? ¿Vale? Entonces coeficiente de desempeño sí puede ser mayor a la unidad. 3, 4,5, un buen refrigerador tiene coeficientes de desempeño desde 3,5 a 5, más o menos, ¿sí? Puede ser mayor a la unidad. Vale, por ahí hay un ruido, yo no sé de qué. Ahora, miremos que para el próximo video vamos a expresar también el coeficiente de desempeño y les voy a explicar qué es una bomba de calor, ¿vale?